La noche estaba sumida en un profundo silencio. Una antorcha titilaba fuera de la tienda donde Jacob creía que su tan esperada promesa finalmente se había cumplido. Durante 7 años había trabajado bajo el sol del desierto, soñando con este momento, la noche de bodas que lo uniría a Raquel, la mujer que amaba. Cada gota de sudor derramada al servicio de Labán había sido para ella. Cada amanecer, cada crepúsculo había llevado su nombre. Pero al amanecer, la luz reveló una verdad que lo destrozó. No era Raquel la que estaba a su lado. Era Lea, la hermana equivocada. El engaño velado de un padre que valoraba las ganancias más que la verdad había reescrito el destino en una sola noche. Para la mayoría, este sería el final de la historia. Una tragedia de traición, manipulación y confianza rota. Sin embargo, el cielo no guardaba silencio. Lo que parecía engaño humano ya estaba entretejido en el patrón divino. En el reino de Dios, incluso el engaño puede convertirse en semilla de redención. Y esa mañana, en medio de la confusión y la angustia, la historia de Israel comenzó a tomar forma. El dolor de Jacob no era solo romántico, era un pacto. Había huido de la ira de Esaú, agobiado por la culpa y el miedo, pero Dios no lo había abandonado. Apenas unos días antes de llegar a la tierra de Labán, Jacob apoyó la cabeza en una piedra en Betel y vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo bajando por ella. Desde lo alto, una voz habló, no un susurro, sino una declaración de propósito. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham e Isaac. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Ese sueño no fue solo una visión, sino una garantía. Jacob aprendería que las promesas de Dios no se basan en la justicia ni la fortuna, sino en la gracia. Y la gracia a menudo comienza su obra en los restos de los planes humanos. En Harán, Jacob se encontró con un espejo de su propio corazón. Había engañado a su hermano, y ahora era engañado. Pero a través de este dolor reflejado, Dios estaba moldeando algo eterno. El hombre que había recibido una bendición mediante engaños ahora aprendería a recibirla mediante la perseverancia. Cada herida, cada decepción, cada lágrima formaría parte del pacto que un día fundaría una nación. La astucia de Labán no pasó inadvertida para Dios. Su avaricia eventualmente le costaría caro, pero su manipulación preparó el terreno para el propósito mayor de Dios. Lea, la silenciosa, la ignorada, se convertiría en la madre de un linaje que perduraría a través de los reinos. A través de su vientre, la promesa continuaría. Cuando Jacob vio por primera vez a Raquel, su corazón ardía con el fuego de la juventud y creyó que el amor era el premio a su labor. Pero esa noche, al despertar y ver a Lea, Dios comenzó a enseñarle una verdad más profunda, que el amor y el propósito no son lo mismo. Raquel cautivó su corazón, pero Lea cargaría con su destino. La historia que estás a punto de escuchar no se trata solo de dos hermanas que luchan por afecto. Se trata de cómo Dios obra a través del invisible, lo rechazado y lo olvidado. Se trata de cómo su plan puede superar el engaño y aún así llegar a la verdad. Porque al final, la vida de Jacob no se definió por quién lo engañó, sino por cómo Dios transformó ese engaño en una nación que bendeciría al mundo. Esta no es la versión que se cuenta en breves resúmenes o lecciones para niños. Este es el drama más profundo, humano y divino, donde el amor se encuentra con el pacto, donde la debilidad se encuentra con la providencia y donde los olvidados se convierten en elegidos. Antes de Lea, antes de Raquel, antes del engaño de Labán, hubo una noche en el desierto que cambió el alma de Jacob para siempre. Agotado y solo, yacía sobre la dura tierra, un fugitivo entre dos mundos, el hogar al que había engañado y el futuro que aún desconocía. La ira de su hermano ardía tras él, y la incertidumbre del exilio se extendía ante él. El aire del desierto era frío, y su única almohada era una piedra. Sin embargo, esa misma noche, cuando ya no le quedaba nada, el cielo se abrió sobre él. Jacob se durmió bajo un manto de estrellas tan vasto que parecía respirar, y mientras dormía, se desplegó una visión que ningún hombre había visto antes. Una gran escalera se elevaba desde la tierra hasta el cielo, con la base clavada en el polvo y la cima desapareciendo en la luz. Los ángeles subían y bajaban por ella, no apresuradamente, no caóticamente, sino con un ritmo divino, como un latido entre el cielo y la tierra. Entonces llegó la voz, profunda, firme, llena de poder y ternura a la vez. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Estoy contigo y no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Esa voz hizo más que hablar, marcó su espíritu. Jacob despertó temblando, con el pecho hinchado de miedo y asombro. El aire a su alrededor se sentía cargado de presencia,
como si el polvo mismo se hubiera vuelto sagrado. Susurró, casi con miedo de romper el silencio: «Seguramente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tomó la piedra que había sostenido su cabeza y la enderezó, derramándola aceite en un gesto de adoración y recuerdo. Ese lugar se llamaría Betel, la casa de Dios. Y allí, bajo la luz de la mañana, Jacob hizo un voto: «Si Dios está conmigo, si me protege y me trae de regreso en paz, entonces el Señor será mi Dios». No fue un trato, fue el nacimiento de una relación. Jacob, el hombre que se había aferrado a las bendiciones por la fuerza, ahora estaba aprendiendo que las bendiciones de Dios no se pueden robar, deben recibirse. La escalera que vio no era solo un puente, era una revelación: que el cielo no estaba lejos, que los ángeles se movían continuamente entre lo divino y lo humano, que incluso en el exilio el pacto de Dios lo seguía. Ese momento marcaría a Jacob para siempre. Durante años, cuando la traición y el desamor lo encontraran de nuevo, recordaría el sueño de la escalera, la seguridad de que Dios estaba por encima de él y a su lado. Jacob había dejado Beerseba como un engañador, pero se levantó de Betel como un instrumento escogido. Dios no estaba recompensando su perfección, estaba revelando su misericordia. A través de este hombre, defectuoso, impulsivo, temeroso, Dios daría a luz a un pueblo. A través de sus hijos, se formarían tribus. A través de su linaje, surgirían reyes. Y a través de uno de esos reyes, la salvación llegaría al mundo. Por eso Betel es importante. No era solo un lugar sagrado, sino el lugar donde el cielo se inclinó ante la fragilidad humana. Fue el momento en que la promesa eterna de Dios se posó en el polvo del viaje de un hombre temeroso. Incluso hoy, Betel sigue hablando. Nos recuerda que el propósito divino a menudo nace en la soledad, que las noches más duras pueden convertirse en tierra santa y que el pacto de Dios nunca depende de nuestra valía, sino de su fidelidad. El desierto se extendía interminable ante Jacob, un paisaje de oro y silencio. Después de la noche en Betel, algo en su interior había cambiado. El miedo que una vez frenó sus pasos fue reemplazado por una extraña certeza: Dios estaba con él. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero ya no caminaba solo. Cada amanecer parecía susurrarle que su viaje formaba parte de algo más grande, una historia más antigua que él mismo. Los días transcurrían bajo el sol implacable. El polvo se aferraba a sus sandalias y la sed le quemaba la garganta. Sin embargo, al acercarse a la tierra del este, sus ojos cansados vislumbraron algo familiar en la distancia: un pozo. En el mundo antiguo, los pozos eran más que simples fuentes de agua. Eran lugares de encuentro del destino. Fue junto a un pozo donde el siervo de Abraham encontró a Rebeca, la madre de Jacob. Y ahora, años después, Jacob llegó a otro pozo, sin saber que el cielo había dispuesto sus pasos para repetir ese patrón divino. Alrededor del pozo, los pastores estaban sentados ociosamente a la sombra, con sus rebaños descansando cerca. Una gran piedra cubría la boca, tan pesada que varios hombres tuvieron que apartarla. Jacob los saludó y preguntó: «Hermanos míos, ¿de dónde son?». Respondieron: «Somos de Harán». Su corazón se aceleró. Había encontrado la tierra de los parientes de su madre. Entonces preguntó: «¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?». Asintieron: «Lo conocemos. Y miren, su hija Raquel viene con las ovejas». En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, el mundo de Jacob se quedó en silencio. Se giró y desde el horizonte apareció una figura caminando con gracia serena, guiando su rebaño. La luz del sol lanzaba sobre su cabello. Su rostro irradiaba la calidez de la inocencia y la fuerza. Raquel, la mujer que cambiaría su vida para siempre, se acercó al pozo, sin saber que su llegada era el cumplimiento de una promesa hecha mucho antes de su nacimiento. El corazón de Jacob latía con fuerza. No había música, ni gran ceremonia, pero toda la creación parecía contener la respiración. Se puso de pie, olvidando su cansancio. Sin decir palabra, caminó hacia el pozo y, con una fuerza que asombró a los pastores, apartó la enorme piedra él solo. Fue como si el amor le hubiera dado el poder de 10 hombres. Luego sacó agua y se la dio a beber al rebaño de Raquel. Fue un acto sencillo, humilde y silencioso, pero en el cielo resonó más fuerte que cualquier grito, porque en ese gesto de servicio, Dios reveló el corazón del hombre que estaba formando. Jacob había obtenido bendiciones mediante el engaño, pero ahora daba libremente, sin esperar nada a cambio. Cuando las ovejas se saciaron, Jacob se volvió hacia Raquel. Sus ojos se encontraron con los de ella, y le faltaron las palabras. Abrumado por la emoción, lloró.
Los pastores lo observaron en un silencio atónito. Raquel, sorprendida pero dulce, no se apartó. Nunca había visto tanta sinceridad, lágrimas de un desconocido cuya mirada transmitía amor y destino. Ese día, Raquel condujo a Jacob a casa de su padre. Cuando Labán lo vio, el recuerdo de su hermana Rebeca regresó y recibió a Jacob como a un pariente. El vagabundo del desierto por fin había encontrado refugio. Pero en la mente calculadora de Labán, otro pensamiento se formó, uno que pronto convertiría esta casa de reunión en una casa de engaño. Jacob, sin embargo, no lo vio. Su corazón rebosaba de gratitud. Ayudaba con los rebaños, trabajaba incansablemente y cada momento que pasaba cerca de Raquel profundizaba el vínculo entre ellos. Su risa, su mirada, la ternura de sus manos mientras cuidaba las ovejas, todo se convirtió en parte de su oración a Dios. Y una tarde, mientras el cielo se tiñeba de rojo sobre las colinas, Jacob pronunció las palabras que forjarían su destino. Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años, 7 cosechas, 7 ciclos lunares. Para Jacob no importaba. Para él, el tiempo era el precio del amor, y el amor valía cada hora. Las Escrituras nos dicen que esos años se parecieron pocos días por el amor que sentía por ella. Cada amanecer era un recordatorio del voto que había hecho no solo Raquel, sino también al Dios que lo había guiado hasta ese lugar. La misma mano que había abierto los cielos sobre Betel ahora abría su corazón en Harán. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría, se movían sombras. Labán observaba, midiendo la devoción de Jacob como un comerciante pesa oro. Vio en la fuerza y la sinceridad de Jacob una oportunidad, una que pronto sería aprovechada. El amor estaba a punto de encontrarse con el engaño, y de su colisión nacería el destino. Por ahora, sin embargo, el pozo que una vez fue solo un lugar de sed se convirtió en un lugar de promesa. Y las lágrimas que Jacob derramó allí regaron las raíces de una historia que aún florece en las páginas de las Escrituras. Una historia de amor probado, fe refinada y un Dios que escribe la redención a través de las emociones más humanas. La noche de celebración finalmente había llegado. Para Jacob no era solo una boda, sino el cumplimiento de 7 años de esperanza. El aire estaba cargado de música, risas y la fragancia del vino y las especias. Los sirvientes recorrían la casa de Labán llevando bandejas de comida. Las antorchas centelleaban contra el cielo nocturno y los invitados se regocijaban como si presenciaran una bendición divina. Para Jacob, todo parecía perfecto. La espera había terminado. Por fin tomaría a Raquel, el amor de su vida, como esposa. Pero bajo el velo de la fiesta, otro plan ya se había puesto en marcha. Labán, astuto vigilante, había preparado un engaño que cambiaría el curso de generaciones. Sabía que el corazón de Jacob pertenecía por completo a Raquel. Había visto al joven trabajar durante 7 largos años, fiel, fuerte, sin quejarse jamás, y conocía el valor de tal devoción. Pero también sabía que, según las costumbres de su tierra, la hija mayor debía casarse primero. Lea, callada y reservada, había sido abandonada por todos los pretendientes. Sus dulces ojos reflejaban la tristeza de no ser deseada. Para Labán, esto no era solo una cuestión de tradición, sino de oportunidad. Y así, el padre que debería haber sido guardián de la verdad se convirtió en el artífice del engaño. Al caer la noche y alcanzar su máximo esplendor, trajeron a la novia con un velo espeso y el rostro oculto en la sombra. El corazón de Jacob se llenó de emoción. Solo vio lo que quería ver, solo escuchó la música de la plenitud. Tomó su mano y entró en la tienda nupcial, con el alma llena de gratitud y anhelo. Pero la noche ocultó lo que la luz del día revelaría. Al amanecer, el primer rayo de sol se filtró a través de la tela de la tienda y tocó el rostro de la novia. Jacob se giró con una sonrisa y se quedó paralizado. Se le cortó la respiración y se le heló la sangre. El rostro que tenía ante él no era el de Raquel, era el de Lea. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El mundo que la noche anterior había sentido tan sólido se desmoronaba bajo sus pies. La traición tiene un sonido, silencioso pero ensordecedor. Resuena no solo en los oídos, sino también en el corazón, en los espacios donde antes residía la confianza. Jacob salió tambaleándose de la tienda, con la voz alzada por la furia. «¿Qué me has hecho?», gritó. «¿Acaso no te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán respondió a su indignación con calma, como si el engaño fuera solo un negocio. «No es nuestra costumbre», dijo, «dar a la menor antes que a la mayor». Su tono no denotaba vergüenza, solo cálculo. Luego, con la suavidad de un comerciante cerrando un trato, añadió,
Completa la semana nupcial con Lea y después podrás tener también a Raquel por otros 7 años de trabajo. La crueldad era asombrosa. Jacob permaneció en silencio con el peso de la humillación oprimiéndolo. Había sido engañado como una vez había engañado a su propio hermano. La vida, al parecer, había vuelto su propio engaño en su contra. Pero esto no era un castigo, sino una preparación. A través de este momento de traición, Dios estaba forjando al hombre que un día se convertiría en Israel. Mientras tanto, Lea estaba sentada sola en su tienda, consciente de la verdad que ningún velo podía ocultar. Sabía que había sido entregada a un hombre que no la amaba, cuyo corazón pertenecía a otra. Su noche de bodas no había estado llena de alegría, sino de culpa y miedo. Sin embargo, incluso en su silenciosa tristeza, los ojos de Dios estaban sobre ella. El mundo veía a Lea como la indeseada, pero el fiel la veía como el instrumento elegido a través del cual la promesa continuaría. El corazón de Jacob permaneció unido a Raquel. Aceptó las condiciones de Labán, no porque perdonara el engaño, sino porque el amor no le dejaba otra opción. Comenzaron otros 7 años de servidumbre. 7 años de lealtad dividida, de tensión entre dos hermanas, de un hogar lleno de heridas no expresadas. Pero en el plan divino, la injusticia humana se convierte en la tierra donde Dios siembra su misericordia. Jacob pensó que su vida se había descarrilado, pero Dios seguía escribiendo. A través de Lea, un día surgiría el linaje de Judá. De Judá vendría David, y de David, el Mesías. Lo que comenzó como engaño terminaría como redención. Hay momentos en la vida en que la traición se siente definitiva, en que la noche de la decepción parece interminable. Sin embargo, en esos momentos, Dios suele estar más cerca de lo que creemos, transformando el dolor en propósito, la angustia en herencia. La historia de Jacob y Lea nos recuerda que lo que el hombre tuerce para obtener un beneficio egoísta, Dios puede deshacerlo para la gloria eterna. El amanecer que siguió al engaño nupcial de Jacob marcó el comienzo de uno de los capítulos más dolorosos de las Escrituras. Una historia no solo de matrimonio, sino de anhelo humano, de lo que significa amar y no ser amado. En la casa de Labán, las tiendas estaban cerca, pero los corazones en su interior eran mundos aparte. Lea se levantaba primera cada mañana, con las manos ocupadas en las tareas diarias, con el corazón oprimido por el silencio. Era la esposa por ley, pero no por amor. Sus ojos seguían a Jacob mientras pasaba por el campamento, y aunque nunca hablaba, su alma ansiaba ser vista. Cada mirada que le dirigía a Raquel, cada palabra que le susurraba a su hermana, cortaba como una cuchilla inagotable. Lea no había elegido esta vida, la habían colocado en ella, cedida al plan de su padre, y ahora vivía como esposa y extranjera bajo el mismo techo. Raquel, por su parte, parecía poseer todo lo que a Lea le faltaba. Poseía belleza, gracia y la adoración del hombre que trabajó 14 años solo para llamarla suya. Pero lo que no tenía era lo que más deseaba: un hijo. El mismo Dios que abrió el vientre de Lea había cerrado de Raquel. El campamento comenzó a susurrar. Los sirvientes murmuraban que la esposa no amada daba fruto mientras que la amada permanecía estéril. El contraste era cruel. El espejo de Raquel reflejaba un rostro adorado por el hombre, pero aún no favorecido por el cielo. Con el paso de las estaciones, Lea dio a luz a su primer hijo. Con brazos temblorosos, sostuvo al bebé y susurró: «Rubén, porque el Señor ha visto mi aflicción, ahora seguramente mi esposo me amará». Sus palabras no eran de triunfo, sino de esperanza, una frágil súplica de que el amor pudiera seguir a la maternidad. Sin embargo, el corazón de Jacob no se ablandó. Pronto nació otro hijo, Simeón. «Porque el Señor ha oído que no soy amada, me ha dado también este hijo», dijo Lea. Los nombres de sus hijos se convirtieron en el lenguaje de sus oraciones. Cada nacimiento era un clamor de afecto, un deseo de ser suficiente. Pero la mirada de Jacob seguía fija en Raquel. Luego llegó un tercero, Leví. «Ahora mi esposo estará unido a mí». Lea anhelaba la unión, una cercanía emocional que nunca llegó. Pero cuando llegó el cuarto hijo, algo cambió. Lo llamó Judá, diciendo: «Esta vez alabaré al Señor». En ese momento, el corazón de Lea cambió. Su alegría ya no dependía de la aceptación de Jacob. Alzó la vista al cielo y halló valor en aquel que la vio cuando nadie más lo hizo. Ese momento fue sagrado. Fue como si el cielo se acercara, contemplando la transformación de una mujer herida que convirtió el dolor en alabanza. El linaje de la salvación no vendría de la belleza, el estatus ni el deseo humano, sino de la gratitud nacida del rechazo. De Judá,
El cuarto hijo de la esposa desamada surgiría un día la línea de reyes. Raquel, sin embargo, no soportaba el silencio de su propia tienda. Noche tras noche, veía a los hijos de Lea correr por el campamento, riendo y gritando el nombre de su madre. Su corazón se encogía de envidia. Finalmente, angustiada, se volvió hacia Jacob y clamó: «Dame hijos o moriré». Jacob, cansado y frustrado, respondió con una verdad que los conmovió a ambos: «¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado hijos?». Sus palabras revelaron lo que ambos habían olvidado: que la vida misma pertenece al dador, no a nuestro esfuerzo. Pero el dolor de Raquel la sumió en la desesperación. Recordó la historia de Sara y Agar y decidió actuar. Ofreció a su sierva Bilha a Jacob, con la esperanza de formar una familia a través de ella. Cuando la sierva dio a luz un hijo, Raquel lo llamó Dan, diciendo: «Dios me ha juzgado y ha escuchado mi voz». Poco después nació otro hijo, Neftalí, y Raquel declaró: «Con grandes luchas he luchado con mi hermana y he prevalecido». La rivalidad se profundizó. Lea, para no quedarse atrás, entregó a su sierva Zilpa a Jacob. Nacieron 2 hijos más, Gad y Aser, cada uno símbolo de una guerra librada no con espadas, sino con orgullo, dolor y anhelo. El campamento se convirtió en un tranquilo campo de batalla. La risa de cada niño era a la vez una bendición y un recordatorio de lo que le faltaba al otro. Aún así, el plan de Dios se movía silenciosamente bajo la superficie. Lo que parecían celos y competencia era, en realidad, el desarrollo del destino divino. Cada hijo, cada nombre, cada llanto se convertía en parte de un tapiz mayor. Una profecía viviente. El corazón humano, en toda su fragilidad, se usaba para construir una nación. Los 12 hijos nacidos en esta rivalidad un día llevarían la identidad de Israel. A través de sus descendientes, el mundo cambiaría. Incluso en las tiendas de la envidia, Dios estaba obrando. No aprobó su conflicto, pero lo redimió. Tomó su rivalidad y la convirtió en legado. Él tomó su amor roto y lo convirtió en el seno de su promesa. Jacob comprendió entonces que el Dios de sus padres nunca se limitó a construir una familia. Estaba construyendo una nación con propósito. Cada prueba, cada traición, cada reconciliación era un hilo en un tapiz que se extendía desde los desiertos de Harán hasta la cuna de Belén. El mismo Dios que había velado por Abraham e Isaac ahora guiaba la historia hacia su cumplimiento final, el nacimiento del Salvador que bendeciría a todas las naciones. Cuando se acercaban los últimos días de Jacob, reunió a sus hijos junto a su lecho. Su voz temblaba, pero sus palabras cargaban con el peso de la eternidad. Sobre cada hijo pronunció no solo una bendición paternal, sino una profecía, declarando destinos que se extenderían a lo largo de los siglos. Y cuando llegó a Judá, su tono cambió. Su mirada parecía traspasar el tiempo mismo. «El cetro», dijo en voz baja, «no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él será obedecida la obediencia de las naciones». La tienda quedó en silencio. Quienes escuchaban aún no comprendían la plenitud de sus palabras, pero el cielo sí, porque en ese momento Jacob hablaba de un rey que vendría no con ejércitos, sino con misericordia, no con venganza, sino con salvación. Esa promesa viajaría de generación en generación, a través del cautiverio y la libertad, a través de los profetas y el silencio, a través de la desesperación y la esperanza, hasta que una noche, en la misma tierra de la que Jacob había huido, nacería un niño en Belén. Y en ese niño, las voces de Lea y Raquel, de Jacob y Labán, de todas las lágrimas y triunfos de aquella antigua familia, finalmente encontrarían su significado. Ese niño sería el hijo de David, el león de Judá, el que reconcilia lo que el pecado dividió, el que sana lo que el tiempo ha herido. En él, el llanto de Raquel encontraría consuelo. En él, el legado de Lea se cumpliría. Y en él, la escalera de Jacob, el puente entre el cielo y la tierra, se mantendría firme. Siglos después de la muerte de Jacob, cuando Jesús recorría los caminos de Galilea, le dijo a Natanael: «Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo, bajando sobre el Hijo del Hombre». Fue el cumplimiento de aquella noche en Betel, cuando Jacob tuvo la misma visión y escuchó la misma promesa. Lo que Jacob soñó, Cristo lo encarnó. Así, la historia que comenzó con 2 hermanas, un hombre y un engaño bajo las estrellas del desierto, se convirtió en el fundamento de la mayor verdad de toda la Escritura. Que Dios redime a través de la imperfección, que su gracia transforma incluso la traición en bendición, y que su amor, antiguo, paciente, eterno, nunca olvida a quienes el mundo ignora. La historia de la familia de Jacob no es solo historia,
Es el modelo de la salvación. Nos recuerda que el propósito divino a menudo se esconde tras la fragilidad humana, que la redención nace en lo cotidiano y que incluso en las tiendas de los quebrantados Dios escribe la eternidad. Y así, al exhalar su último aliento, Jacob alzó la mirada por última vez hacia el cielo. Quizás, en ese momento, volvió a ver la escalera de su juventud, ya no un símbolo de distancia, sino de plenitud. El Dios que había prometido nunca abandonarlo había cumplido su palabra. Desde el polvo de Betel hasta los campos de Belén, desde las lágrimas de Lea hasta la tumba de Raquel, desde la lucha de Jacob hasta la cruz de Cristo, la historia siempre había sido la misma. Una historia de amor más fuerte que el pecado, de misericordia más grande que el fracaso y de una promesa que perdura para siempre. Y así, lo que comenzó como una historia de rivalidad, engaño y anhelo termina como una revelación de la gracia inquebrantable de Dios. La historia de Jacob, Lea y Raquel es más que un relato de vidas pasadas. Es un reflejo de la nuestra. Todo corazón humano sabe lo que significa perseguir lo que desea, sentirse olvidado, luchar con el dolor y anhelar un amor que realmente nos vea. Pero esta historia nos recuerda algo eterno. Dios ve lo que otros pasan por alto. Escuchó el llanto silencioso de Lea. Honró el corazón esperanzado de Raquel. Transformó el engaño de Jacob en destino. Incluso cuando su presencia parecía silenciosa, su plan nunca dejó de avanzar. A través de la traición, escribió la redención. A través de las lágrimas, construyó una nación. A través de los desamparados, dio a luz al Salvador del mundo. Siglos después de que Jacob recostara su cabeza sobre aquella piedra en Betel, otra piedra sería removida, y de una tumba vacía surgiría el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. La misma gracia que convirtió los fracasos de Jacob en fe es la gracia que aún nos llama hoy. No importa cuánto hayas recorrido, cuán destrozada se sienta tu historia o cuán olvidado parezcas, esta verdad permanece. Dios nunca desperdicia una vida que ha elegido. Su misericordia es mayor que nuestros errores, y su plan sigue desarrollándose de maneras que quizás aún no veamos. Al cerrar esta historia, permítanme recordarles que el propósito divino a menudo se esconde en los momentos cotidianos, en las oraciones silenciosas, la fidelidad invisible, las noches de lucha y las mañanas de entrega. Al igual que Jacob, cada uno de nosotros está siendo moldeado, no por lo que perdemos, sino por el Dios que nunca nos abandona. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más historias bíblicas llenas de verdad, esperanza y revelación esperándote. Una de ellas ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic y continúa este viaje con nosotros, mientras exploramos más la sabiduría oculta y el propósito divino que se entretejen en las Escrituras. Que Dios te bendiga y que su gracia guíe tus pasos, tal como guió a Jacob, Lea y Raquel, hacia el destino que Él ha preparado para ti desde el principio de los tiempos.